El aire en la cisterna del subsuelo era un veneno frío, una mezcla sofocante de agua estancada, moho de 100 años y el olor salado a podrido marino. Cada sonido era amplificado por la piedra húmeda, el goteo rítmico de la infiltración, el raspar del balde de metal contra el fondo y la respiración jadeante de María Álvarez. La luz débil de una única linterna a pilas, apoyada en un escalón, apenas cortaba la oscuridad, iluminando el rostro pálido de su hijo de 10 años. «Miguel, uno más, mamá», dijo él, la voz ronca de cansancio, entregándole otro balde de agua oscura y lodosa. Ella lo agarró, los músculos de los hombros quemándole, y subió los escalones de piedra resbaladizos para volcar el agua en el túnel que llevaba al mar. Llevaban 2 días en eso. El nivel del agua por fin bajó, revelando el fondo de la cisterna. Un pozo circular de piedra, ahora cubierto por una gruesa capa de barro negro y escombros. El faro necesitaba agua potable, y esta era la única fuente, un colector de lluvia ahora corrompido. «Tenemos que raspar el fondo, Miguel», dijo María, bajando al barro. El hedor era insoportable. Mientras clavaba una pala vieja en el lodo espeso, la herramienta golpeó contra la pared lateral con un sonido sordo, pero cuando se movió 1 metro hacia el costado y golpeó de nuevo para soltar el barro, el sonido fue diferente. Fue un toc hueco. No el sonido macizo de la piedra fundamental, un sonido hueco. Se detuvo, el corazón latiendo rápido. «Miguel, trae la luz acá, rápido». El niño bajó, iluminando la pared. Bajo la capa de lodo, el concreto se veía diferente en esa sección, más nuevo, más áspero. «Golpea acá», ordenó ella. Miguel golpeó con el mango de madera de la pala. Hueco, definitivamente hueco. «Aléjate», dijo ella. María agarró una barreta de hierro oxidada que había encontrado en el cuarto de herramientas del faro. Con una furia nacida de la desesperación y la curiosidad, clavó la punta en la junta entre la piedra antigua y el concreto nuevo. Hizo palanca con todo su peso. El concreto gimió y con un sonido de fractura repugnante, un pedazo cuadrado se soltó, cayendo en el barro. Detrás del concreto suelto había un compartimento oscuro, un nicho seco y perfectamente construido dentro de la gruesa pared de la cisterna, milagrosamente protegido de la humedad por décadas. Y allí dentro había un objeto. No era un tesoro pirata, era algo moderno y aterrador. Un cajón de municiones militar, verde oliva, con marcas del ejército argentino estampadas al costado. Estaba cubierto por una gruesa capa de brea negra, sellando completamente los bordes. Alguien no quería, bajo ningún concepto, que eso se abriera, o que el agua entrara. El olor a brea y metal viejo llenó el aire húmedo. Miguel se encogió. «Mamá, ¿qué es eso?». María no respondió. Sentía un terror frío subiendo por su columna, pero también una determinación sombría. Ella y Miguel usaron la barreta para forzar el cajón fuera del agujero, el metal pesado raspando la piedra. Era pesado, terriblemente pesado. Lo pusieron en el barro. Romper el sello de brea llevó casi 20 minutos, usando la barreta y una piedra. La brea se quebró como vidrio oscuro, revelando los cierres de metal debajo. Con un chirrido agudo que retumbó por toda la cisterna, María abrió la tapa. El olor de adentro era a plástico aceitado y papel viejo. No había armas. El cajón estaba lleno, pero no de municiones. Estaba forrado con un plástico aceitado y grueso, protegiendo el contenido. Encima, había 4 diarios de tapa negra, gruesos, del tipo usado en contabilidad. Junto a ellos, varios pequeños rollos de metal que reconoció vagamente como microfilme. Agarró el primer diario. Estaba perfectamente preservado. Lo abrió. En la primera página, con una caligrafía militar precisa y fuerte, estaba escrito «Propiedad del general Cifuentes» y la fecha, 1978. María se llevó la mano a la boca, un escalofrío recorriendo su cuerpo que no tenía nada que ver con el frío de la cisterna. 1978. El general, la dictadura. No entendía lo que tenía en sus manos, no completamente, pero el peso de ese diario parecía más pesado que el propio cajón. Sintió que el mundo exterior desaparecía. El sonido del Atlántico golpeando las rocas de la isla, a cientos de metros de distancia, parecía un susurro lejano.
Miguel miró el rostro pálido de su madre, iluminado por la linterna. «Son libros de fantasmas, mamá». Ella lo abrazó con fuerza, los diarios presionados entre ellos. Antes de que descubramos qué estaba escrito en esos diarios de 1978 y cómo iban a sacudir a la nación, contanos en los comentarios, ¿crees que los lugares más oscuros, como el fondo de una cisterna, guardan las verdades más peligrosas? La verdad es que, para entender el peso de ese cajón militar y lo que llevó a María y su hijo a este pozo oscuro y aislado en medio del Atlántico Sur, tenemos que retroceder 5 meses. Tenemos que volver a la tormenta misteriosa que se llevó a su marido y con él todo su mundo. Hace apenas 6 meses, el mundo de María Álvarez olía a sal marina y pescado frito, y al sonido del motor de las Estrella del Sur volviendo al puerto al atardecer. Su marido, Diego, era un pescador, un tipo de piel curtida por el sol y risa fácil, cuyas manos ásperas se volvían suaves al abrazar a sus hijos. Vivían en una pequeña casa azul en el pueblo de pescadores, con redes secándose en la galería y caracoles que Ana coleccionaba adornando las ventanas. La vida en la Patagonia era dura, dictada por el viento helado del Atlántico y la incertidumbre del mar, pero era una vida de comunidad, anclada en la certeza de que el barco de Diego siempre volvería. No eran ricos ni mucho menos, pero les alcanzaba. El pescado que Diego traía alimentaba a sus hijos, y el excedente, vendido en la cooperativa del pueblo, pagaba el alquiler y los cuadernos de Miguel. María remendaba las redes, cuidaba una pequeña huerta protegida del viento y le enseñaba a Ana a hacer pan. Los fines de semana, cuando el mar estaba calmo, Diego los llevaba en el barco cerca de la costa, y la risa de Miguel retumbaba sobre las olas. Eran una familia forjada por los elementos, orgullosos e independientes, definidos por el ritmo del océano y el amor que los unía en ese pueblo aislado en el fin del mundo. La tragedia no llegó como una ola esperada, llegó como un susurro equivocado en el viento. Diego estaba preocupado por el barco. «El motor está fallando, María», dijo una noche, días antes de la tormenta. «Le dije a don Alonso, el dueño de la cooperativa, que necesitaba reparaciones. Me dijo que no fuera cagón, que la deuda del barco no se iba a pagar sola». Diego le había comprado el Estrella del Sur a Alonso a través de una financiación de la cooperativa, un acuerdo que lo mantenía perpetuamente endeudado con el hombre más poderoso del pueblo. Estaba obligado a salir, incluso con la radio meteorológica pronosticando vientos fuertes. La tormenta fue anormal, rápida y brutal, surgiendo del sur como un monstruo. El pueblo entero se quedó en el muelle, mirando el mar convertirse en una furia blanca. El barco de Diego era el único que todavía estaba afuera. La radio enmudeció. Cuando la tormenta pasó, 2 días después, el mar estaba calmo y azul, como si nada hubiera pasado, pero el Estrella del Sur no volvió. Encontraron solo restos en la playa a 20 kilómetros al sur, un pedazo del casco azul y una de las redes que María había remendado. Diego y sus 2 tripulantes habían desaparecido. El mar, que les había dado la vida, también se la había llevado. El luto de María fue público y brutal. El funeral fue una ceremonia vacía, un cajón cerrado que contenía solo la red encontrada, realizado en la pequeña iglesia del pueblo. Pero el luto fue inmediatamente eclipsado por la deuda. Don Alonso, el dueño de la cooperativa, un hombre de ojos fríos y traje de negocios que parecía fuera de lugar entre los pescadores, fue a su casa no para ofrecer condolencias, sino con un libro de cuentas. «Tu marido hundió mi barco, María», le dijo, la voz sin emoción, «y todavía debía el 80%. Vos sos la viuda. La deuda es tuya». La espiral económica fue instantánea. Los pocos ahorros que María guardaba en una lata de café, la plata para el invierno, fueron tomados por Alonso como primer pago. El barco no tenía seguro. Alonso se había encargado de esa parte, y el seguro cubría solo al hombre, no a la embarcación. María estaba arruinada. Intentó buscar trabajo en la planta de procesamiento de pescado, pero le informaron, con miradas de lástima, que no había vacantes. Ella sabía lo que eso significaba. Nadie contrataría a la mujer que le debía plata a don Alonso. La humillación social fue rápida.
Ya no era la esposa de un pescador respetado, era la viuda endeudada, la mujer que era yeta. Los otros pescadores, con miedo de perder sus propios barcos o el acceso a la cooperativa, dejaron de hablarle. Desviaban la mirada cuando ella pasaba por el muelle. La familia de su marido, que vivía en otra ciudad, la culpó por la ambición de Diego de querer su propio barco, culpándola indirectamente por la muerte y la desgracia financiera que cayó sobre el apellido familiar. Su mundo se encogió a las 4 paredes de la Casa Azul, pero pronto ni eso tendría. Don Alonso también era el dueño de todas las casas del pueblo. El alquiler que Diego pagaba con pescado ahora se cobraba en efectivo, una plata que María no tenía. Se atrasó el primer mes. Vendió la guitarra de Diego por unos pocos mangos para comprar pan y leche para Ana. Empezó a saltearse comidas, el agua caliente con sal reemplazando la cena, para que Miguel y Ana pudieran comer. El hambre era un dolor constante, pero el frío de la Patagonia era peor. No tenía plata para comprar la garrafa de gas para la estufa. Ella y los niños dormían en la misma cama, bajo todas las frazadas de la casa, solo para mantenerse calientes contra el viento helado que se colaba por las rendijas. Miguel, que antes era un niño robusto, comenzó a enfermarse, una tos seca y persistente que retumbaba en la casa fría y vacía. El terror financiero era un nudo constante en su estómago. El golpe final llegó una mañana gris, con el viento silbando y trayendo el olor del mar helado. Don Alonso frenó frente a su casa. No estaba solo, estaba con 2 tipos grandes que trabajaban en su oficina. María, dijo, sin siquiera bajar del auto, se te acabó el plazo. Los hombres entraron a la casa, a pesar de sus protestas, y comenzaron a sacar sus pertenencias, la cama, la mesa, los juguetes de los niños. No puede hacer esto, gritó ella. Puedo, respondió él, ahora parado en el umbral. Esto cubre parte de la deuda. Tenés 24 horas para irte del pueblo. Se quedó en la calle de adoquines, con Miguel y Ana aferrados a sus piernas, viendo cómo sus muebles eran apilados como basura en la caja de un camión. El pueblo entero miraba desde sus ventanas, testigos silenciosos de su expulsión. No tenía a dónde ir, sin plata, sin familia, sin trabajo. Estaba siendo expulsada de la única comunidad que conocía, por el hombre que probablemente había causado la muerte de su marido con un barco defectuoso. Estaba en el muelle, el viento helado del sur castigando su rostro, los niños temblando. Fue entonces que miró al horizonte, a 3 kilómetros de la costa, como un dedo roto de piedra apuntando al cielo gris, estaba la isla, y sobre ella el faro abandonado, la atalaya del diablo, el lugar que su padre solía decir que pertenecía a un tío abuelo loco, un papel que ella había firmado semanas antes en la escribanía, pagando 500 pesos en impuestos que apenas podía gastar, convirtiéndose en la única propietaria legal de ese pedazo de roca inútil. Se había reído en ese momento. Ahora, mirando el mar agitado con sus hijos congelándose, no parecía una broma. Parecía la única, y terrible, opción. Los trastos de María fueron arrojados al muelle de madera, una pila miserable contra el cielo gris de la Patagonia. La cama, la mesa, el pequeño baúl de juguetes de Ana. Don Alonso, el dueño de la cooperativa, observaba de brazos cruzados mientras sus hombres tiraban el último bolso de ropa a sus pies. El viento helado del Atlántico Sur, con olor a pescado y salmuera, cortaba la ropa fina de María, haciendo que Miguel y Ana temblaran violentamente. 24 horas, María, dijo Alonso, la voz desprovista de emoción, el vaho caliente visible en el aire frío. Te quiero a vos y a tus hijos fuera de mi pueblo. Tu deuda está paga con la casa. No me debes más nada, y yo no te debo nada. Se dio la vuelta, subió a su auto y se fue. Los otros habitantes del pueblo, los mismos que habían comido en su mesa y celebrado el bautismo de Ana, miraban desde sus ventanas, las cortinas cerrándose una por una. El silencio de la comunidad fue más ensordecedor que los gritos de Alonso. Eran rehenes, igual que ella, del hombre que controlaba los barcos, las casas y la comida. María estaba sola, en el muelle, con 2 niños, una pila de muebles inútiles y un viento que prometía nieve.
Miguel tosía, una tos seca que el frío convertía en dolor. Ana, de 7 años, solo lloraba, el rostro enterrado en la falda húmeda de su madre. La noche se acercaba, se congelarían allí. Miró hacia el pueblo, un callejón sin salida de puertas cerradas. Luego se dio la vuelta y miró al mar. A 3 kilómetros de distancia, recortada contra el cielo de plomo, estaba la isla, y en ella el faro, la atalaya del diablo, el lugar maldito que su tío abuelo loco le había dejado. El pedazo de roca por el que había pagado 500 pesos para poseer. Una posesión que parecía una broma. Pero ahora, mirando los labios azules de Miguel, no era una broma. Era un lugar, era un techo de piedra. Era la única dirección que le quedaba. La decisión se tomó en el silencio de la desesperación. O llevaba a mis hijos al único lugar que el mundo nos dio, el faro maldito, pensó, el viento azotando su cabello, o los veía congelarse en el muelle. Agarró las manos de sus hijos. Vamos. Ignoró los muebles. Agarró solo el bolso con la ropa, el último pan y una botella de agua. Pero ¿cómo llegar? El mar era un abismo de agua helada. Todos los botes de pesca estaban bajo llave, encadenados al muelle por orden de Alonso. Estaba atrapada en el continente. Desesperada, corrió por el muelle, arrastrando a los niños. Al final del puerto, escondido bajo una lona podrida, lo encontró. Un pequeño bote de madera, olvidado y medio lleno de agua de lluvia. Estaba en pésimo estado, la pintura descascarada, y había un solo remo adentro. Era un bote suicida, pero era un bote. Sin pensarlo 2 veces, empujó a los niños adentro, el barco balanceándose peligrosamente. «Quédense quietos, no se muevan». Desató la soga podrida y empujó el bote lejos del muelle, saltando adentro en el último segundo. El agua helada del Atlántico le salpicó las piernas. La travesía de 3 kilómetros fue la más larga de su vida. El bote no tenía motor, tenía un solo remo que usaba como una pala, remando de un lado y luego del otro, luchando contra la corriente que intentaba devolverlos a la costa o llevarlos mar adentro. Las olas eran cortas y violentas, y el agua helada empezó a filtrarse por las rendijas de la madera. «¡Miguel!», gritó por encima del viento. «¡Agarrá esa lata! ¡Sacá el agua! ¡Dale!». El niño, pálido de miedo y mareo, comenzó a sacar el agua frenéticamente, arrojándola por la borda mientras más entraba. Cada metro era una batalla. El faro parecía no acercarse, una torre burlona en el horizonte. El viento aullaba, y Ana rezaba en voz baja, las pequeñas manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos. María remaba, los músculos de los hombros y la espalda quemándole en agonía, el sudor mezclándose con el agua fría del mar que le salpicaba la cara. No era pescadora, pero era la viuda de uno. Usó la rabia, el dolor y el miedo como combustible, tirando del remo contra el océano implacable que se había llevado a su marido. Después de casi 2 horas, cuando sus brazos parecían a punto de desprenderse y el fondo del bote estaba cubierto por una capa de agua helada, llegaron. El bote no encontró arena. Golpeó con un sonido horrible de madera partiéndose contra las rocas volcánicas negras de la isla. Las rocas eran como dientes, afiladas y cubiertas de algas resbaladizas. María saltó al agua hasta las rodillas, gritando por el shock de la temperatura, y arrastró el bote lo más arriba que pudo. Agarró a Ana y a Miguel, uno por uno, y los arrojó sobre las piedras, lejos del alcance de las olas. El bote, su único puente al mundo, fue atrapado por una ola más grande, volcado y aplastado contra las rocas. Estaban atrapados, treparon las rocas resbaladizas, el viento aullando en sus oídos, y allí estaba, el faro. Era más intimidante de cerca, una torre de piedra maciza, de más de 30 metros de altura, construida para resistir la furia del fin del mundo. La piedra era oscura, casi negra, y cubierta de guano de aves marinas. El olor a amoníaco y sal era abrumador. La cúpula de vidrio y metal donde debía estar la luz estaba en ruinas. Las ventanas estaban rotas y el metal estaba corroído en un tono verde enfermizo por el salitre. Miles de gaviotas y cormoranes circulaban la torre,
gritando, como si protestaran por la invasión. La puerta era una plancha maciza de madera oscura, con bisagras de hierro del tamaño del brazo de un hombre. Estaba hinchada por la humedad y parecía cerrada. Pero cuando María la empujó, cedió con un gemido bajo y profundo, el sonido de un gigante despertando. La puerta se abrió solo lo suficiente para que entraran, uno por uno, en la oscuridad. El interior era aún más frío que el exterior. El aire estaba quieto, pesado, y olía a moho, polvo, metal oxidado y el olor inconfundible de ratas. La débil luz de la puerta abierta reveló un vasto cuarto circular en la base. En el centro, una colosal escalera de hierro en espiral subía, desapareciendo en la oscuridad del pozo de la torre. El piso era de piedra, cubierto por una capa de polvo y escombros caídos del techo. Muy arriba, el agua goteaba de algún lugar, el sonido retumbando rítmicamente. En un rincón había restos de muebles, una silla rota, una mesa volcada, y en las paredes el moho formaba patrones extraños que parecían caras gritando. Mientras María intentaba encontrar un lugar seco para sus hijos, sus ojos se adaptaron a la penumbra. Vio algo en la pared cerca de la puerta, medio escondido detrás de la escalera. Era una placa de metal, casi totalmente consumida por el óxido, pero las letras en relieve aún eran vagamente legibles. Tenía el escudo del ejército argentino y las palabras «Zona Militar Estratégica Prohibida la Entrada 1976». El corazón de María se heló. 1976, el año del golpe. El tío abuelo loco no era solo un farero. Estuvo acá durante la dictadura. El faro no solo estaba maldito, estaba sucio. La primera noche fue un infierno de sonidos. Se acurrucaron en el rincón más seco, bajo la escalera, con el único bolso de ropa como almohada. Comieron el último pan en silencio. Afuera, el Atlántico rugía, golpeando las rocas con la fuerza de explosiones. Y el viento no silbaba, gritaba, entraba por las ventanas rotas de la cúpula, allá arriba, y bajaba por el pozo de la escalera en espiral, creando un sonido agudo y lastimero, casi humano, el llanto del farero loco, la atalaya del diablo. María finalmente entendió la leyenda. No durmió. Se quedó sentada, abrazada a sus hijos, el cuchillo de cocina que había traído en la mano, escuchando a la isla gritar. Cuando el sol gris de la mañana finalmente entró por las rendijas, la realidad de la situación la golpeó. Estaban atrapados. El bote estaba destruido. El frío era intenso. Pero el problema más inmediato era la sed. La botella de agua que había traído estaba casi vacía, dividida entre los tres. No sobrevivirían 2 días sin agua potable. Miró alrededor de la sala circular de la base, el pánico comenzando a instalarse. Un faro, pensó la mente acelerada. Tenían que tener agua. Registró el piso de piedra y entonces la vio. En el centro exacto del cuarto, un círculo perfecto de metal, una pesada tapa de hierro fundido, con una argolla, la entrada a la cisterna, el fondo, la única fuente de agua en la isla. Los 2 días siguientes al descubrimiento del cajón militar fueron una prueba de resistencia física y psicológica. María y Miguel, exhaustos por drenar la cisterna, arrastraron el pesado cajón de municiones fuera del pozo húmedo y lo llevaron al cuarto circular de la base. El objeto estaba allí, en medio del piso de piedra, verde oliva y amenazador, las marcas del ejército argentino pareciendo mirarlos con desprecio. Irradiaba un frío que no venía de la temperatura, sino de la historia. Durante un día entero, María no lo tocó. Tenía miedo. El faro, que ya era una prisión de piedra y viento, ahora parecía una tumba que guardaba un secreto peligroso. La supervivencia inmediata habló más alto. Estaban atrapados en la isla, con el bote destruido y sin comunicación. El agua de la cisterna, ahora accesible, todavía necesitaba ser filtrada y hervida. Encontraron una antigua cocina a leña en la cocina del farero, junto con ollas de hierro fundido pesadas y oxidadas. Miguel, mostrando una valentía de la que su padre se habría enorgullecido, trepó las rocas resbaladizas cerca de la base para recoger huevos de gaviota. Sobrevivieron con huevos duros, con un gusto fuerte a pescado, y el agua turbia de la cisterna,
que tenía un gusto a piedra y tiempo. El faro era ahora su mundo, un universo de piedra y mar. En la tercera noche, el viento del Atlántico aulló como un lobo herido, el sonido bajando por la torre y llenando el cuarto con lamentos fantasmagóricos. Ana lloraba de miedo. Fue la rabia lo que finalmente le dio valor a María. Rabia contra don Alonso, rabia contra el mar que se llevó a su marido y rabia contra esta isla que la mantenía prisionera. Agarró la barreta. Si iba a morir allí, iba a saber por qué. Atacó los cierres del cajón. El metal chirrió y, con un chasquido que retumbó como un disparo, el cajón se abrió. El olor a plástico aceitado y moho seco subió. Retiró el primer diario de tapa negra, propiedad del general Cifuentes, 1978. Encendió la última vela que había traído del pueblo y la puso al lado. Miguel y Ana se acurrucaron bajo la frazada, observándola. Lo abrió. La caligrafía era militar, precisa, casi robótica. Las primeras páginas eran mundanas, frustrantes. Operativo Atlántico, reunión con la Junta, logística de combustible, movimiento de tropas. Hojeó página tras página. Eran registros militares. Sintió una ola de decepción. ¿Era eso? ¿Un registro de combustible de hace 50 años? Había arriesgado todo por basura burocrática. Agarró el segundo diario. La caligrafía era la misma, pero el contenido cambió. La precisión dio paso a números, largas columnas de números y siglas, infraestructura, cuentas públicas y entonces, una que no reconoció, CHF, y al lado, transferencia 10 MDT, cuenta 44B, Zurich, arrugó el ceño. Zurich, en Suiza, ojeó más números, más transferencias. No eran gastos, eran depósitos. El general Cifuentes no era un soldado, era un banquero. Estaba documentando un robo. Volvió al primer diario, leyendo ahora con nuevos ojos. Los movimientos de tropas no eran sobre defensa, eran sobre cubrir las transferencias de activos. El Operativo Atlántico no era una operación militar, era un esquema de desvío de fondos. El general no solo estaba registrando, se estaba jactando. Detallaba cómo usaba los barcos de la Armada para transportar activos que, en realidad, eran fondos públicos que estaban siendo desviados. El lenguaje era frío, técnico, el lenguaje de un hombre que ve a un país entero como su cuenta bancaria personal. Fue hasta el final del segundo diario. El general, en un acto de arrogancia o paranoia, había hecho un resumen total de fondos del Operativo Atlántico, reubicados con éxito en cuentas numeradas en Suiza. 300 millones de dólares, valor de la época. María leyó el número en voz alta. 300 millones. El sonido de su voz fue un susurro, pero pareció sacudir la torre. Miró a sus hijos, la olla oxidada, los huevos de gaviota. La ironía era tan violenta que sintió náuseas. Estaba pasando hambre encima de una confesión de 300 millones de dólares. Se volvió al resto del cajón, los rollos de microfilme. El diario mencionaba, todos los números de cuenta y beneficiarios secundarios están detallados en los microfilmes, seguridad máxima. No tenía cómo leer eso, era una prueba a la que no podía acceder. Pero había más, había un tercer diario. Lo agarró con las manos temblando. Si el segundo diario era sobre dinero, ¿cuál sería el secreto del tercero? Lo abrió, y el olor del infierno salió. El tono cambió. Ya no era la caligrafía fría de un banquero, era la escritura tensa de un verdugo. Las palabras logística e infraestructura desaparecieron. Fueron reemplazadas por problemas de contención, enemigos del Estado y descarte. El general Cifuentes no solo estaba robando dinero, estaba limpiando el país y estaba manteniendo un registro meticuloso de cómo lo hacía, como si fuera otra tarea burocrática. La primera entrada que leyó la hizo congelar. 2 de mayo de 1978. Sujeto 44B, el estudiante. Se volvió problemático. Se ejecutó la orden de silenciamiento. Descarte completado en la estancia San Juan, caloméritos de 50. Y entonces, el general había escrito un conjunto de números, largos. No los reconoció. Pero Miguel, que estaba aprendiendo en la escuela,
Miró por encima de su hombro. «Mamá, eso parecen coordenadas, como las que nos mostró el profe. De GPS. Coordenadas. No eran solo lugares, eran fosas comunes». María comenzó a hojear el diario, la mano temblando tanto que apenas podía pasar las páginas. Eran listas, decenas de páginas, nombres, apodos, fechas y coordenadas. Reconoció un nombre, un político famoso, un senador de Buenos Aires que había desaparecido en 1977. Su foto todavía aparecía en la tele, en los memoriales, y allí estaba, reducido a una línea en el diario de un monstruo, con un conjunto de números que marcaban su tumba sin nombre en algún lugar del desierto. Estaba sosteniendo el mapa de los desaparecidos, el secreto que el país entero buscaba desde hacía casi 50 años. Lo que conmocionó al país no era solo la plata, era la sangre, eran los cuerpos, eran las respuestas. La enormidad de lo que tenía en sus manos era abrumadora. Ella, la viuda de un pescador, analfabeta funcional en términos de política, estaba sosteniendo la llave del capítulo más oscuro de la historia de su nación. Miró a Miguel. El niño estaba pálido, no por la fiebre, sino por el horror. «Miguel», dijo, la voz firme, «tenemos que subir. Ahora». El diario mencionaba la sala de radio. El general usaba el faro para transmisiones seguras. Agarró la linterna y la barreta. Por primera vez, subieron la escalera de hierro en espiral, ascendiendo hacia la oscuridad de la torre. El viento aullaba, el sonido de 1000 fantasmas gritando en sus oídos. La subida fue aterradora. Los escalones de hierro estaban corroídos. Algunos faltaban, obligándolos a aferrarse a la pared de piedra. El guano de las aves era espeso. El olor a amoníaco casi insoportable. Subieron 30 metros, la luz de la linterna revelando solo el siguiente escalón oxidado. Finalmente, llegaron a una plataforma de metal. Justo debajo de la cúpula de la linterna había una puerta, la sala de radio. El cuarto estaba destruido. El viento y la lluvia, entrando por las ventanas rotas de la cúpula de arriba, habían convertido todo en un desastre corroído. Pero estaba allí, el equipo de radio de onda corta, una consola enorme, verde militar, del tamaño de una cocina. Estaba cubierta de óxido y nidos de pájaros. María la golpeó. Parecía muerta, inútil, otra pista falsa. Su esperanza de contactar al mundo exterior murió allí, en esa sala de metal muerto. Volvieron a la base, derrotados. María se sentó en el piso de piedra, el diario de las fosas comunes abierto en su regazo. Había fracasado. Tenía la verdad, pero moriría con ella. Había un último diario en el cajón. Era más fino que los otros, la tapa de cuero ligeramente deformada. Lo tomó sin esperanza. Era el diario personal del general de 1979. La caligrafía era diferente, menos precisa, más suelta, enojada. Las primeras páginas eran quejas sobre el gobierno civil, sobre la inflación, y entonces una entrada que hizo que la sangre de María dejara de circular. 12 de abril de 1979. El farero, el viejo idiota, no está loco. Es curioso. Me preguntó sobre los barcos nocturnos, sobre los paquetes que descargamos. María contuvo la respiración. Su tío abuelo, el loco. La siguiente entrada era de 2 días después. Debe haberme visto mover el cajón a la cisterna durante el mantenimiento. Escuchó una transmisión de radio que no debía. Él sabe. Necesita ser silenciado antes de que hable. La caligrafía era casi ilegible, llena de rabia. No puede parecer una orden militar. Tiene que parecer la locura del fin del mundo. La última entrada hizo que María soltara un sollozo que no pudo contener. 15 de abril. El teniente Ramírez se ocupó. El farero loco fue visto de pie en las rocas durante la marea alta, gritándole al mar. Se resbaló y cayó. Un accidente trágico, un suicidio de locura. El problema está resuelto. Asesinado. Su tío abuelo no se volvió loco, no se tiró de las piedras. Fue asesinado. El círculo se cerró. La leyenda de la atalaya del diablo no era sobre un fantasma, era sobre un testigo. Fue asesinado por Cifuentes, asesinado por el cajón que ahora estaba en el regazo de María.
Miró la escalera en espiral. Su herencia no era una isla, era la escena de un crimen. El faro no era un refugio, era el arma del asesinato, y ahora ella estaba atrapada en el mismo lugar, con el mismo secreto, y el nieto del asesino todavía estaba allá afuera. El silencio en la isla, después de la revelación del diario, era más pesado que la piedra del faro. María sabía que no podía quedarse allí. Ahora era la guardiana de un secreto que había matado a su tío abuelo y que podía muy fácilmente matar a sus hijos. Pero ¿cómo escapar? El bote estaba destruido. Corrió a la cima de la torre durante el día, oteando el horizonte, no en busca de ayuda, sino de amenazas. Y al tercer día lo vio, un barco gris, rápido y militar, cortando las olas hacia la isla. No era un barco de pesca, tenía la bandera de la Prefectura Naval Argentina. El alivio que sintió fue tan intenso que casi la hizo llorar. Estaban salvados. Dos hombres uniformados desembarcaron, los rostros duros e impasibles, las botas golpeando las rocas volcánicas. María corrió a su encuentro, Miguel y Ana justo detrás. «Gracias a Dios, necesitamos ayuda. Mis hijos». El hombre mayor levantó la mano, interrumpiéndola. «¿Quién es usted? ¿Qué hace acá?» Su voz no era la de un salvador, era la de un interrogador. «Soy María Álvarez. Esta isla es mi herencia. Mi bote se destruyó». El hombre se rió, un sonido seco. «¿Su herencia? Esta es la Atalaya del Diablo. Es una zona militar restringida y propiedad federal abandonada. Usted está invadiendo, señora». El terror reemplazó al alivio. «No, tengo los papeles», comenzó. Y entonces, en un error fatal nacido del pánico, dijo: «Encontré cosas acá, documentos antiguos, de la dictadura, cosas que tienen que ver». El rostro del hombre cambió. La máscara de aburrimiento burocrático se cayó, revelando un interés agudo y frío. Miró a su compañero. «¿Documentos?», preguntó, la voz ahora peligrosamente suave. «¿Qué tipo de documentos?». María se dio cuenta de su error. «Nada. Cosas del farero». Retrocedió. El hombre la estudió. «Vamos a verificar su estatus. Quédese acá. No intente irse de la isla». Volvieron al barco y, pues, en lugar de rescatarla, se fueron, dejándola en el muelle improvisado, ahora con un tipo diferente de miedo. La prefectura no era la prefectura, lo supo en su corazón. La visita había sido un reconocimiento. Sabían que estaba allí y ahora sabían que había encontrado algo. El verdadero antagonista no tardó. Al día siguiente, no fue un barco gris el que apareció, sino un yate de lujo, blanco y reluciente, que parecía obsceno contra las rocas negras y el mar gris. Un helicóptero sobrevolaba el yate. Un hombre bajó del barco al muelle de piedra. Don Ricardo Cifuentes Nieto, el hijo del general, un hombre que solo había visto en columnas sociales, el rostro de la filantropía del país. Vestía un abrigo caro, los zapatos italianos inadecuados para las rocas. «Señora Álvarez», dijo, la voz calma, como si estuvieran en una sala de reuniones en Buenos Aires. «Qué lugar terrible para criar a sus hijos». No esperó una respuesta. «Los hombres que envié ayer me dijeron que mencionó documentos. Soy un coleccionista de historia, ¿sabe? Especialmente de la historia de mi familia». Fue al grano. «Le doy $2 millones. Ahora, en una cuenta en cualquier lugar del mundo que usted elija, a cambio de esa basura histórica que encontró. Y por su silencio eterno, pos. 2 millones. El número quedó flotando en el aire helado, una suma que podría comprar 100 pueblos de pescadores. Era la salida, era la seguridad, era el precio de su alma. «La basura histórica», dijo María, la voz temblando, pero no de frío. «Dice que su padre era un ladrón y un asesino». El silencio que siguió fue absoluto. Cifuentes Nieto dejó de sonreír. La máscara de civilidad se cayó, revelando al mismo monstruo que había escrito los diarios. «Mi padre», siseó, «salvó a este país de gusanos como vos. Ese farero, su tío abuelo, era un espía comunista. Escuchó cosas que no debía». Cifuentes dio un paso adelante, el rostro a centímetros del de ella. «Voy a darle el mismo destino que tuvo él si esos papeles salen de esta isla». Se dio la vuelta. «La oferta está retirada.
Sacó un dispositivo de la mano. «Sus hombres de la prefectura destruyeron mi celular», dijo ella, recordando que el aparato estaba mudo desde la visita de ellos. «Bien», dijo él, «la comunicación es un privilegio». Se dirigió a sus hombres en el barco. «Revisen el equipo de radio en la torre. Destruyan lo que encuentren». Volvió al yate. María estaba sola, atrapada, y su enemigo sabía exactamente lo que ella tenía. No necesitaba matarla, solo la dejaría pudrirse, como al tío abuelo, rodeada de la verdad y el agua salada. La desesperación fue lo que la llevó de nuevo a la sala de radio en la cima de la torre. Los hombres de Cifuentes habían estado allí, habían roto el panel frontal con la barreta de María, dejando el equipo militar en un estado aún peor de destrucción. Era inútil. Cayó de rodillas sobre la mugre y el guano. Derrotada. Fue Miguel quien tocó su hombro. «Mamá», susurró. «Papá, él me enseñó». Señaló la parte trasera de la consola, una maraña de cables que los hombres de Cifuentes no habían visto. La radio del barco de él era así. Siempre decía que el problema era la corrosión. Mientras María lo miraba, atónita, el niño de 10 años, usando el conocimiento de su padre pescador, empezó a trabajar. No era el panel frontal, era la fuente de energía. La batería de ácido del faro estaba muerta hacía décadas, pero la radio tenía una entrada de energía auxiliar. Miguel limpió los contactos corroídos con el cuchillo de cocina de María y el vinagre que ella había usado para limpiar los huevos. «Necesitamos energía», dijo. María recordó. La linterna. Conectaron los cables de la batería grande de la linterna a los terminales que Miguel había limpiado. Una pequeña luz roja en el panel, que había sobrevivido a la destrucción, parpadeó y se encendió. María agarró el micrófono, el metal frío contra sus labios temblorosos. «Vas, oh, as», gritó. «As, oh, s. Acá el faro atalaya del diablo. Estoy atrapada. María Álvarez. Con mis hijos. No sabía si funcionaba». Repitió. «SOS, General Cifuentes. Operativo Atlántico. 300 millones. Viene a matarme». Agarró el diario de las fosas comunes y, con la voz entrecortada por el llanto y la furia, empezó a leer. 2 de mayo de 1978. Sujeto 44B. Coordenadas. Leyó los nombres, las fechas y las coordenadas, transmitiendo los secretos más oscuros de la nación al éter. La transmisión de onda corta, un disparo en la oscuridad en la era de Internet, fue escuchada. Fue captada por radioaficionados en Argentina, en Chile, y por un periodista de investigación en Madrid, Javier Gómez, que monitoreaba frecuencias de emergencia sudamericanas tras una corazonada de que algo estaba pasando en la Patagonia. No podía creer lo que oía. Lo grabó. La historia no se filtró. Explotó. La noticia de una mujer leyendo coordenadas de fosas comunes, en vivo, desde un faro embrujado, mientras afirmaba estar bajo ataque, era una bomba global. El gobierno argentino ya no podía ignorarlo. El rescate no fue un yate de lujo. Al amanecer, el sonido que María oyó no fue el de los hombres de Cifuentes. Fue el sonido de múltiples helicópteros. Eran de la Armada Argentina, esta vez la verdadera, acompañados por un helicóptero de una cadena de noticias internacional que Javier Gómez había contactado. Aterrizaron en las rocas, soldados y periodistas corriendo hacia el faro, las cámaras transmitiendo en vivo para el mundo. Cifuentes Nieto, que estaba en camino en su propio helicóptero para silenciarla, fue obligado a retirarse. María salió a la luz del sol, pálida, exhausta, sosteniendo la mano de sus hijos, y le entregó el cajón de municiones al oficial al mando. La verdad estaba a salvo.